¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su Nombre. Lindo tenerlos a los que pueden escuchar. Hoy estamos con el pastor Alejandro Riff de la Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario, Santa Fe, Argentina. Si me entra todo eso en el cartel, bárbaro. Pero bueno, ¿cómo estás, Alejandro? Gracias, Ricardo. Sí, así es, de Rosario. Muy bien, acá andamos. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. La gente se pone contenta cuando las imágenes son parecidas, ¿viste? Sí, Porque bueno, yo tengo tuve que varios. subtitularme para que no nos confundan después. Claro, sí, por eso, como te dije, es un lifting que nos llegó a la nuca, ¿viste? Pero bastante. Bueno, no. Esto es bien informal y formal desde el momento que charlamos cosas que han sido de la gracia del Señor en nuestra vida, pero bueno, me gustaría que nos cuentes cómo te alcanzó la gracia del Señor. Bueno, el Señor me encontró de muy chico, te diría. ¿Sí? Yo podría decir que a los 11 años tenía conciencia de que era un pecador, que necesitaba el perdón y la gracia en Cristo. Em, la que insistió en llevarme al camino del Señor, a llevarme a la iglesia, fue una tía mía. Ujú. Sería la hermana mayor de la familia. Ella tomó el compromiso de obligarme, por así decirlo, a ir a la escuela dominical, a ir a las reuniones. Pero bueno, pude conocer, como a los 10 años, a una familia cristiana, que era la familia del pastor de esa iglesia. Eh, Esa iglesia se llama Ejército de Salvación, es una denominación, y yo nací en Santa Fe, ¿sí? En la capital de la provincia, y digamos, el hogar cristiano que yo no tenía, lo tuve de sustituto los fines de semana porque llegaba el viernes a la tarde y me iba porque tenían un hijo de mi misma edad, Ujú. Rubén, y bueno, con él estábamos ahí todo el tiempo, pero también yo ahí conocí lo que era un devocional familiar, lo que era leer la Biblia, y también, bueno, este pastor predicaba realmente el Evangelio, por lo que recuerdo, y por eso realmente llegó el mensaje de salvación. Creo que en aquel tiempo en el Ejército de Salvación había buenos hombres de Dios. También recuerdo a una persona anciana que siempre predicaba de la gracia, Mm. y son mensajes que hasta el día de hoy los Sí. recuerdo. Mm. Así Sí, que la salvación fue de preadolescente, podemos claro. decir. Me surge la inquietud. ¿Vos conociste a los Palací, familia? Los sentí nombrar, pero no los he tratado, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, pero el Señor te salvó. Se puede decir como Timoteo, y también me pasó en mi caso, ¿no? Que desde la niñez uno ha sabido las Sagradas Escrituras, ¿no? Claro. Y, Claro, mi abuela fue la que me leyó la Sagrada Escritura, pero ella murió cuando tenía 8. claro. Y la que siguió, la que continuó fue mi tía, que se llamaba, tenía un nombre muy extraño, ¿no? Nemesia. Ujú. Fue la que me llevó, digamos, e insistió. Y realmente se puso contenta cuando vio que seguía al Señor como ella esperaba, ¿no? Así que, Así que sería en tu abuela y en tu tía Eunesia, como- y en ti Nemesia, sí. también. Pero Sí, sí, bueno, sí. qué lindo que el Señor te ha transformado, te ha cambiado y has caminado una vida hasta ahora con el Señor, ¿no? Pero bueno, Ujú. debe haber habido altibajos y diferentes cosas, pero contanos cómo desde los 11 años o cómo llegaste al ministerio pastoral. Que Sí, es un largo por lo menos camino. los puntos principales, ¿no? Que te llevaron al ministerio pastoral, porque alguien va a estar preguntando, ¿y qué pasó hasta la edad esa? Claro, tengo 48 años, o sea que el camino. Fui pastor recién a los 35, ¿sí? Ujú. O sea, pasaron muchos años. Pero bueno, yo pasé mi juventud en el Ejército de Salvación, y yo ya me daba cuenta de algunas cuestiones doctrinales que no estaba de acuerdo, pero no tenía dónde ir, entonces Claro, seguía. Mi tío era un oficial o pastor del Ejército de Salvación, pero no en Rosario, no en Santa Fe, sino en Rosario, claro. donde, visitándolo un día, en un día también de encuentro de jóvenes, conocí a mi esposa, futura esposa, ¿no es cierto?, en ese momento. Y bueno, después que nos casamos, yo le compartía, ya que yo tenía en el corazón algunas cuestiones doctrinales que obviamente no las aprendí solo, alguien me las enseñó, y fue otra tía, porque la familia de mi mamá es muy grande, son Ujú. 2 hermanos. Entonces una de las tías
que conocí, que había una iglesia en Buenos Aires justamente, yo veía otros tipos de perfil doctrinal más centrado en el Evangelio. Si bien el Ejército de Salvación en ese momento, podemos decir, estaba centrado en el Evangelio, pero bueno, yo no coincidía con algunas doctrinas como ellos tenían de la caída de la gracia, y no había bautismo, no había cena del Señor, o sea, las cosas que se necesitan para constituir una iglesia no las tenían. Yo me di cuenta que, bueno, que una iglesia local tiene que tener esas cosas. Entonces, fui aprendiendo de esa iglesia. Asistimos, si bien ya después de casado estábamos en Rosario, tratamos de ir una vez al mes a esa iglesia en Buenos Aires. Después nos bautizamos en esa iglesia porque, como te conté, no había bautismo en el Ejército de Claro. Salvación. Sí. Entonces nos hicimos miembros de esa iglesia y ellos empezaron a visitarnos. Y bueno, y surgió así que en el mismo barrio, ¿sí? Sentimos, bueno, la necesidad de decir, bueno, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que alcanzar a las almas del barrio, y también se sumó mi suegra, prestó la casa para algunas reuniones, después compró una casa enfrente de su casa, y si bien alquiló un tiempo, después la prestó para la obra exclusivamente. Eso fue una cosa que, que fue importante, porque tenía un lugar exclusivo de reunión, y todo por una ofrenda, podemos decir, era prestado, ¿no? Hoy no estamos congregando en otro lugar, pero para esos primeros años sirvió para que buscáramos chicos así en el barrio, hiciéramos escuela dominical, invitáramos a sus padres, predicáramos a los vecinos. Y así, bueno, comenzamos como un anexo de esa iglesia en Buenos Aires. Ujú. Y bueno, pasó el tiempo y era una comunión de iglesias muy buena, que yo considero que fueron buenos tiempos que vivimos. Pero bueno, se empezó a enrarecer algunas cosas al final, no de mi pastor, porque mi pastor siempre es algo que yo rescato. Él era un buen siervo de Dios, era centrado. Si bien en los papeles, como decimos en la iglesia, la doctrina que había, las Ujú. mujeres no eran pastoras ni podían así tomar el cargo de predicadores del Evangelio, pero eso empezó a cambiar y mi pastor se opuso. Y el año que nosotros nos vamos a constituir en iglesia, el año que nosotros nos vamos a constituir en iglesia, allá, digamos, en esa comunión de iglesia uno tenía que calificar muy alto para ser pastor, o sea, no podía ser pastor Claro. con 30 años ni nada por el estilo. Entonces ya tenía 34, ¿no? Y ya era tiempo, ¿no? Nos manteníamos solo con las ofrendas, teníamos un lugar. Entonces, el año que nos vamos a constituir en iglesia, a mi pastor se le divide la iglesia, de hecho, porque él se opuso, pienso yo, a una doctrina bíblica, ¿no? Y cayó enfermo, porque él sufría, él ya falleció, ya partió de la presencia del Señor, pero él sufría de diabetes de la que se trae infantil, o sea, una de las graves, y siempre estaba Mm. enfermo, y eso terminó por enfermarlo bastante. Entonces, en ese año no nos constituimos en iglesia, la iglesia quedó, digamos, los miembros que éramos de ese anexo quedaron un poco decepcionados, pero yo dije, bueno, no se preocupen, vamos a estudiar esto. Y le presenté lo que actualmente tiene la constitución de nuestra iglesia, que es una declaración de fe histórica, reformada, del año 1689. Claro. Yo ya había visto, ya había entendido un poco el Evangelio en las doctrinas de la gracia, o lo que se conoce como calvinismo, pero no me gusta llamarlo así, sino las doctrinas de la gracia. Y eso es lo que quería transmitir a la iglesia. O sea, que la no constitución de la iglesia sirvió para Mm. enseñar un año todo eso antes de hacer cualquier cambio. Sí. Y al año sí invitamos, que vinieron gente de Buenos Aires, unos pastores, la constitución oficial, podemos decir, de la Claro. iglesia. Y la iglesia actualmente tiene 13 años, ¿sí? Qué bien. Así que así comenzamos. Bien. Y eso es donde has estado hasta ahora ministrando, ¿verdad? Sí, hay un detalle también que tengo que contarlo, porque nosotros pensábamos, esto es raro que te voy a decir, que nosotros íbamos a comenzar como una iglesia misionera a sordos, a las personas sordas, ¿sí? Y nos habíamos capacitado para ello. Habíamos viajado con mi esposa a Perú, a un ministerio bautista de sordos que tenían internados como 80, tenían escuela primaria, secundaria, o sea, convivían ahí. Y ahí nos enseñaron cómo predicarle a los sordos, no con las señas, porque las señas de Argentina son diferentes, sino cómo se hace el ministerio de sordos. Claro. Y nosotros nos trajimos eso a Argentina y bueno, si bien empezamos con una iglesia así con esta declaración de fe que te comento, pero nosotros pensamos que iba a ser una iglesia orientada a los sordos. Mira.
Por 3 años crecimos con los sordos, al tal punto de tener 35, ¿sí? Wow. Y en esos 3 años yo capacité a 3 personas, perdón, de los sordos, para que ellos prediquen en lengua de señas. Porque lo que habíamos aprendido era esto, que no se debe predicar y traducir, como en la mayoría de los casos se hace, Ujú. porque se pierde un 70% de... Claro, Entonces, una de las pautas era predicar en lengua de señas. La segunda pauta era citar los versículos bíblicos en lengua de señas, porque yo le decía, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ellos no oyen. Entonces, la fe viene por hacer las señas correctas, o lo más textuales posible, de la palabra de Dios, porque eso también es inspirado por el Espíritu Santo y la traducción que se hace en lengua de señas es autoritativamente la palabra de Dios. Entonces, claro. fue toda una novedad para ese grupo. Ujú. Y habían empezado a predicar así y todo iba demasiado bien. Hasta que ahí viene un problema y una gran decepción en el ministerio, podemos decir. Uno de los sordos que yo capacitaba, que tenía mi misma edad en ese momento, no es cierto, ahora también, pero Sí. tenía una esposa oyente, ¿sí? Y ella nunca aceptó la doctrina de la iglesia. Mm, Y vino un día, un domingo, recuerdo, con un Dios me dijo, ¿sí? Esa frase que se usa, la usan muchas personas, y lo dijo en lengua de señas, sería Dios me dijo. Y yo le dije, Dios no te dijo nada, Dios habla a través de la Biblia, pero el Dios me dijo de ella era que tenían que irse a otra iglesia, y después me enteré un poco que el Dios me dijo era que tenía un puesto de traducción en esa iglesia, claro. una de las iglesias pentecostales más grandes acá de Rosario. Y bueno, se fue, se lo arrastró al líder de sordo, y ese líder de sordos arrastró a la mayoría de los sordos. O sea que todo el trabajo de 3 años se acabó Wow. en muy poco tiempo. Wow. Sumado a esto, fallece una chica joven que era del matrimonio que nos ayudaba con el Ministerio Sordo, son los que nos preparamos, y parecía todo decir, ¿qué pasó aquí? Se acabó todo, fallece alguien joven, muerte súbita, o sea, sin explicación. El marido se va a Buenos Aires, y quedamos con mi esposa, así con algunas personas. Digo, bueno, entendimos esto, ¿no? Al principio fue duro, pero entendimos esto, que deberíamos comenzar de nuevo con una iglesia para oyentes. Ujú. Nos quedó un solo de esos muchachos que capacité, y después se casó y actualmente es miembro de nuestra iglesia y Mira. enseña él a los sordos, ¿sí? Wow. Pero tuvimos un recomienzo después de 3 años, podemos decir, de la iglesia. Mm, Y así, bueno, empezamos otra vez la tarea de evangelización, pero oyentes. Y bueno, claro. la iglesia fue creciendo, y a tal punto, bueno, que nos mudamos hace 4 años ya a un lugar un poco más tirando, si bien es todavía zona norte, pero más céntrico un poco, cerca de una avenida donde pasa el Metrobús aquí en Rosario, que es algo que, bueno, conecta con toda la ciudad Claro. y es fácil para llegar. Actualmente las personas llegan de toda la ciudad, o sea, no Qué podemos decir bueno. que llegan del barrio, ¿sí? Claro. Claro. Qué bueno. Algunas llegan del antiguo barrio, por supuesto. Sí. Bueno, los caminos del Señor son Mm. inescrutables, no los conocemos, así que. ¿Y ahora qué es lo que disfrutas hacer o ver en tu ministerio pastoral? Más quizá algo particular o más, alguna cosa más que otra. Bueno, alguien dijo, un pastor una vez dijo, creo que en uno de los libros de 9 marcas de una iglesia saludable, que los pastores tenemos una primera fila en el espectáculo del evangelio. Estamos sentados en primera fila. Vemos lo malo, pero también vemos lo bueno. Ujú. Y pienso que lo que siempre me emociona, y lo que siempre digo, esto vale la pena con todos los males del ministerio por ahí, es las conversiones. Es Mm, cuando una persona viene buscando la verdad, la encuentra, el cambio que hay, bueno, que eso da gloria a Dios y causa, como dice la Biblia, una fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Y ese creo que es uno de los espectáculos, por así decirlo entre comillas, más lindo de ver aquí en esta tierra, ¿no? Las claro. conversiones, realmente. Mm, Algunas precioso. impactantes, otras graduales, pero igual siempre asombran, siempre. Sí, 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 precioso. Precioso ver que se llenan de bebés, ¿no? La iglesia, y que hay que atenderlo y que uno no da abasto. Y empiezan a llorar todos. Sí, 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 pero qué bueno, qué bueno. Decime, Alejandro, contanos si a esta altura del ministerio
hay una o varias cosas o alguna puntual que te cuestionás y decís, esto no lo volvería a hacer, o esto lo haría de otra manera en la obra. Uno siempre se cuestiona cosas, ¿no? Digamos, del pasado, de errores, pero si no, ¿cómo uno no aprendería si no aprende Claro, a veces de los errores? Y son cosas que uno tiene que pasar. Pero claro, si uno, a ver, si yo hubiese tenido una mejor guía eclesial de entrada respecto también a la confesión de fe de la iglesia, eso me hubiese ahorrado tiempo. Pero bueno, la voluntad del Señor fue así, ¿no es cierto? claro. El pastor que tuve me ayudó hasta un cierto momento y ya después ya no podía. ¿Sí? Ujú. Este, así que no es lo que cambiaría, es lo que lamento por ahí, y yo digo que lo valoren otros pastores que tengan un mentor, ¿sí? Claro, Con una doctrina firme, con una eclesiología clara y sobre todo con una evangelización que sea bíblica, ¿no? Que claro, sea, eso hay que valorarlo mucho, cualquiera que nos esté escuchando y esté empezando una obra y tenga alguien detrás o varios detrás, una iglesia, claro, ¿no es cierto?, detrás, sin pero duda. pastores que lo estén guiando, eso es fundamental. De hecho, Bueno, bueno, eh, al aprender esa carencia, yo también he mentoreado y estoy mentoreando algunos claro, futuros grupos y pastores, ¿no? claro, para evitar que les pase lo mismo, porque ya sabes de qué se trata eso. Sí, Ujú. eso sí. ¿Y qué es lo que estás enseñando ahora, Alejandro, en la iglesia? Bueno, ahora estamos siguiendo una serie expositiva en el culto de adoración que es sobre el libro de Génesis. Ujú. Nos llevó bastante tiempo el libro de Salmos, no dimos todos, fuimos como Claro, saltando, ¿no? No dimos los 150 porque nos llevaría como 3 años, ¿no? Pero ahora estamos en Génesis también con algunos saltos, ¿sí? Ahora estamos en el capítulo, bueno, dimos 12, del llamamiento de Abraham, fue el último mensaje. mm, Este domingo tenemos Cena del Señor y ahí predica otra persona en nuestra iglesia y ahí salimos de la serie. Siempre los domingos de Cena del Señor claro, damos algo fuera de la serie, como sí, para ir alternando un poco. seguro. ¿Predicás en forma secuencial siempre a través de un libro de la Biblia? Sí, siempre seguimos una serie expositiva y la grabamos en video y dejamos todo ahí el Claro, registro también para personas que por ahí no pudieron venir a la reunión o también para recordarla en un futuro. O también nos ha pasado gente que te empieza a ver por internet claro, y después te contacta. Sí. seguro, seguro. Claro, eso suele ocurrir. ¿Podés, aparte de la Biblia, por supuesto, recomendar o compartirnos algún libro que te gusta? Puede ser que usás para estudiar o puede ser un libro, qué sé yo, este libro me gusta, El Pastor Reformado, o otro libro, no sé. Claro. ¿Qué ha sido para Tendría vos? demasiados para recomendar. Solamente te comento el que estamos dando actualmente, Ujú, porque nosotros tenemos, digamos, el culto con la serie expositiva, después tenemos un almuerzo y después ujú, tenemos un estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico seguimos también a veces una serie o un libro. En este caso, estamos siguiendo un libro que yo lo recomiendo, así que se llama El enrejado y la vid. ok, No conozco, sé sí. si lo conoces. Sí, Sí. Son de dos pastores australianos, sí, ¿sí? Que ponen este paradigma, o sea, quieren romper un paradigma. Que la iglesia, digamos, en vez de estar enfocada en programas, claro, esté enfocada en una cultura de evangelización. seguro. Las O sea, personas, para que el compartir el evangelio no sea simplemente, bueno, salimos a repartir tratados, salimos a un hospital, salimos al parque a hacer una encuesta, etcétera, que eso se debe hacer también, pero que en el día a día la gente esté comprometida. Una de las cosas que le asombró a muchos, no di yo el mensaje, el estudio bíblico, perdón, del domingo, lo dio uno de los diáconos de la iglesia, le dijo a la gente, bueno, lo que más o menos decía el libro, ¿no? Que mucha gente se pregunta, sobre todo gente que ha venido de otro lugar, donde tenían reuniones todos los días, ujú, donde había un ministerio para cada cosa, ¿sí? O sea, qué sé yo, abrir la puerta era un ministerio, correr claro, la cortina era un ministerio. Entonces, y acá no tengo nada para hacer. Y ahí le recordamos, ¿no? Una de las cosas que las personas tienen para hacer es compartir el evangelio con, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. exacto, Y también aquellos que están en un matrimonio, en una familia, compartir el evangelio con los suyos. ¿Sí? O sea sí, que acá lo que nos plantea la Biblia, no solamente el libro, ¿no? Que nos muestra la Biblia que el ministerio principal es ese, y claro, no todo lo periférico
que uno le pueda agregar en actividades que si bien no son, digamos, malas, pero que, digamos, la metáfora del enrejado y la vid es que el enrejado son actividades y estructura de iglesia, y claro, la vid son las personas. claro, Y podemos, es más fácil, digamos, el paradigma es más fácil dedicarle tiempo al enrejado, planear cosas, hacer cosas que la parte de hacer crecer la vid. Y bueno, seguro. ahí estamos tratando de transmitir esto a la iglesia, a una serie de, también de miembros nuevos que están viniendo, que ahora vamos a tener una entrada en membresía en septiembre. Bien. Así que bueno, tratamos de transmitir esta cosmovisión bíblica, podemos decir, a toda esta gente nueva. Sí, bueno, es también la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿no? Que los pastores y maestros están para preparar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? No es que se quedan sentados y no hacen nada, pero los pastores enseñan, preparan y el cuerpo de Cristo está ministrando a otros, ¿no? Que puedan trabajar. Eso, Discípulos que hacen discípulos es el lema un poco del sí, libro. sí, discípulos. Lo tengo en el libro, sí, por ahí Ujú. he estado leyendo bastante. Em, un cambio de tema. Sí. ¿Tenés algún pasatiempo, un hobby, algo que te gusta? Eh, Quizás sí es un pasatiempo, para mí es un pasatiempo, pero es la música. La música. Bien. La música. ¿Sos músico? A ¿Tocás algún veces instrumento? sí, piano, guitarra, más piano. Sí. O sea, me formé más en eso. Después la Ujú. aprendí después la guitarra, pero también me gusta. Sí. Y te digo que diariamente me hago un tiempo para tocar algo, Mira, para ensayar algo, qué que después bueno. obviamente lo traduzco a veces en incorporar nuevos himnos, nuevas canciones a la iglesia, Claro, pero, claro. Sí, pero me encanta la música, sí. digamos. Qué bueno. Es algo. Bueno, y también es lindo porque es un pasatiempo, justamente como decís, un pasatiempo que lo podemos implementar en el ministerio. Otros también se pueden implementar, pero este está muy ligado, ¿no? Ujú. En la adoración, con la música y todo eso. Alejandro, ¿cómo se llama tu esposa? Marcela. Marcela. ¿Y tenés Ujú. cuántos hijos? ¿O una hija? Tengo dos hijas, Dos hijas. de 23 y de 14. Bien, Solange de 23, Keila de 14. ahí está. Sí, con Solange creo que he tenido algún contacto por ahí. Ajá. Bien. Contanos, ¿qué significa tu esposa para tu ministerio, para tu vida, tu ministerio? Porque ese sería el orden, ¿no? Bueno, como dice el libro de Proverbios, cuando uno se cae, el otro lo levanta. Básicamente es eso, ¿no? Mm, Eh, una de las cosas que valoro es que en todas las decisiones que he tomado, que fueron decisiones fuertes, es decir, ujú, salir primero de una denominación para ir a una iglesia ujú, y después de esa comunión de iglesia para estar en la doctrina actual. Y fueron dos éxodos en nuestra vida, donde después de cada éxodo hay un desierto, parece. ¿Sí? Y ese desierto es duro y bueno, Marcela siempre ha estado a mi lado en ese desierto y me ha alentado cuando he estado triste, cuando parece como que, viste, uno espera cosas que sucedan y sucede lo contrario. Y bueno, creo que la ayuda idónea que puso el Señor a mi lado, es decir, bueno, continúan en el ministerio ujú. a pesar de todas las cosas, ¿no? Sí, qué bueno. Así que imprescindible, ¿no? Sí, bueno, sí, se cumple lo de ayuda idónea, ¿verdad? Sí. Idónea, Idónea. idónea. Idónea, además. Bueno, Así bueno, que, bueno, me alegro que es lindo escuchar a todos los pastores y ver cómo valoran sus esposas a través de las preguntas que hago, ¿no? Y por eso me parece importante incluirla, especialmente un hombre que está sirviendo al Señor en el ministerio. Ahora contanos si tenés, quizá tiene que ver con lo que ya dijiste antes, pero si tenés alguna aflicción o tuviste una aflicción grande en el ministerio o en tu vida en general, que vos podés recordar esto me sí, marcó. bueno, en el misterio ya te conté, Sí, sería esa, ¿no? Y en mi vida estuve, a ver, ¿cómo? Para explicarlo, ¿no? Imagínate que le digan a tu esposa que 2 veces en tu vida estás a punto de morir, o que ya morís ese sí, día. Bueno, así lo pasamos. sí. La primera vez a los 30 años tuve un tromboembolismo pulmonar
porque un coágulo de una operación tan sencilla como el talón de Aquiles, que dicho sea entre comillas, se cortó jugando al fútbol, Pues mira, mala mía dirían, pero una operación tan sencilla, a las 2 semanas viajó un coágulo al pulmón y colapsó un pulmón, después colapsó el otro, estuvo en terapia intensiva y una noche le dijeron a mi esposa, de esta noche no pasa. La iglesia orando, imagínate, todos orando, y el Señor me recuperó así, en esa madrugada, lo recuerdo bien. sí, Realmente fue un milagro, ¿sí? Porque al otro mediodía estaba comiendo y ya no, yo no probaba comida, ¿no? Y mi claro. esposa, imagínate, que le digan, se va, parte, y al otro día estaba comiendo y la recibo, bueno, ahí Gracias, tenía, Señor. digamos, solamente una de las hijas, ¿sí? No había nacido Keila, estaba sola. Y la otra fue hace no mucho, Ricardo, Sí, fue en la pandemia, cuando no había vacunas, vos sabés, sí. Oramos por publicaban en vos. redes, ¿no? Que, Sí, bueno, yo un día, fue un día miércoles, me despedí de la familia. Yo pensaba que el corazón se me paraba, porque ya no podía más, o me iba a entubar, sí, tenía el oxígeno, viste, que te ponen por claro. máscara, lo máximo que se podía dar, era un ventilador que tenía ahí, pero te digo, extrañamente me sentía peor que esa vez que estuve internado. O sea, Mira, esto es, no sé cómo es. Pero también, nuevamente, el Señor te recupera así. Digo, me hace llegar hasta el Jordán sí, con el agua hasta, no sé, hasta el cuello. sí. Y luego vuelvo sobre mis pasos y digo, uy, qué fría que estuvo el agua. Pero bueno, el Señor en su gracia y misericordia podría haberme llevado, pero me dejó. Y bueno, no porque lo merezcan, ¿no? Porque Claro, tanta gente ha partido, sí, fallecido. em, Son los propósitos del soberano y bueno, lo único que puedo estar es agradecido con el Señor y claro. también la familia agradecido con el Señor que todavía lo tienen a Alejandro un tiempo más Sí, aquí. sí, sí, sí. No sé si es verdad la frase, pero ojalá que no sea verdad eso de la tercera Sí. la vencida. No, no, no. Pero no, No, ojalá prefiero, que sea como los prefiero gatos, ¿viste? como los gatos que tienen 7 vidas. Sí. Bueno, 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 Alejandro, la última pregunta, que es importante y quizá con el panorama que recién me has dado, quizá te lo planteaste en alguna oportunidad, pero si el Señor te llevara realmente a su presencia mañana, si realmente dijeran, esta noche no pasa, Ajá. ¿qué le dirías a un joven o un hombre, alguien que está por entrar al ministerio y vos tenés la única oportunidad, una ventana de 3 minutos para decirle, esto es lo que yo te puedo decir? ¿Qué le dirías? Más allá puede ser que haya un texto bíblico, puede ser que haya una porción de la escritura, como otros me han dicho, pero Alejandro Riff, ¿qué le diría a este hombre que va a entrar al ministerio? Bueno, que el ministerio pastoral, por ahí, como muchos piensan, decir, bueno, es saber predicar, es saber, si bien la Biblia lo requiere, saber enseñar, Claro. 1 Timoteo 3, pero lo que más se necesita es mantener una bandera, Ujú, es ondear esa bandera a pesar de que llueva, vengan tormentas, mm, vengan huracanes, ondear esa bandera es Cristo y su sí, evangelio. Un versículo que también le daría es que el Señor, que tiene el mayordomo, que es bienaventurado aquel mayordomo que le da la ración a su tiempo mm, a las personas. Es decir, em, la función pastoral es mantener firme la bandera y hacer lo que hay que hacer independientemente ujú, del estado de ánimo, independientemente de las pruebas. Uno ujú. tiene que estar allí cumpliendo, no en un sentido estoico, sino dependiendo de la gracia del Señor Seguro. y, y decir, bueno, cuando Él venga, que me halle así. Y si me voy yo y Él no viene todavía, Ujú, que me halle así, claro, fiel en el ministerio. sí, excelente, excelente. Bueno, gracias por compartir estas impresiones y también, bueno, todo lo que compartiste. Yo espero que también sea bueno para vos, porque uno hace un repaso en 10 preguntas de muchas cosas importantes de la vida y a veces Mm. quedan pensando después, ¿no? Plantearnos esas cosas. Así que, Pastor Alejandro Riff, pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario, no me equivoqué, ¿no? Así es, ¿no? No, decimos las siglas ICBR. ICBR, Iglesia Tus Cristiana siglas de la Bíblica. iglesia son parecidas, ¿verdad? Sí, parecido, sí. IBBR, Iglesia Bíblica IBBR, Villa sí. Regina. Pero Cambia sí, una sola letra. sí.
Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo. Ahora No, gracias a vos, Ricardo. charlamos un poquito más ahora, pero gracias por compartir con nosotros y bueno, que Dios use esto para su gloria. ¿Vale? Bueno, que el Señor te bendiga y también acá desde Rosario mandamos un cariño grande a todos. Gracias. También aquí en Rosario no estoy solo, eso es lo bueno, sí, hay otras iglesias. Amén. Lo sé. Damián Sebastianelli y Cristian Palomares, que son dos pastores que nos reunimos de forma Amén. mensual a tomar un desayuno y a compartir los pesares de la obra, pero también los desafíos de Buenísimo. la obra. Y eso es buenísimo. Buenísimo. Sigan adelante. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Ricardo. Chao, chao.